Hola a todos nuevamente. Bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas y empezaremos con el doctor Heriberto Medina. Nos has hablado bien de los factores que incrementan el riesgo de la carcinogénesis en el paciente obeso, pero ¿y la dieta? ¿Qué papel real tiene la dieta en el manejo del riesgo de cáncer? Es decir, yo tengo que tener una dieta específica para prevenir cáncer. ¿Y cuál es el factor realmente el de impacto que va a tener esto en mi riesgo general de cáncer? Sí, muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Efectivamente, hay algunas dietas en específico que tienen impacto sobre ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo la dieta alta en fibra y frutas, verduras, leguminosas, disminuyen el riesgo de cáncer colorectal, al contrario de lo que ocurre con las dietas ricas en grasas saturadas. Sin embargo, los estudios de intervención, por ejemplo, de fibra, cuando se suplementa fibra a una población, no han demostrado realmente reducir el riesgo de cáncer, contrario a lo que se esperaba. Y el problema principal en relación a la pregunta que haces es la gran diversidad que hay entre las dietas, aun cuando se escriban las dietas, la gran diversidad que hay para seguirlas. En general, lo que se ha estudiado más que alguna dieta en específico y estos factores que ya han ido mencionando en sus pláticas los diversos ponentes, es realmente cuestión de calorías. O sea, mantener una dieta equilibrada de tal manera que se evite la obesidad. Y si vamos a hablar de evitar ciertos consumo de alimentos muy salados, muy condimentados y grasas saturadas, son los componentes que han demostrado tener más fuerte asociación con el desarrollo de cáncer. Muy bien, muchas gracias. Angélica, una pregunta. Yo adquiero esófago de Barrett siendo una persona delgada, es decir, tener un índice de masa corporal normal y una relación cintura-cadera normal. Y en mi periodo de vigilancia que me tienen endoscópicamente los gastroenterólogos endoscopistas, empiezo a subir de peso. Me vuelvo un sobrepeso mayor o un obeso. ¿Va a aumentar mi riesgo de progresión con respecto a cuando era delgado? Gracias, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Gracias por la pregunta, Ricardo. Bueno, los estudios que se han presentado, los metaanálisis, han demostrado que sí hay un aumento de riesgo. Como otros factores, hay otros factores más importantes, pero la obesidad sí es un aumento y el aumentar durante el periodo de ya la enfermedad establecida, sí, por los componentes que se han mencionado a lo largo de las pláticas, el proceso proinflamatorio crónico que la obesidad va a generar y los diferentes marcadores que disminuyen y aumentan para favorecer la angiogénesis, disminuir la apoptosis, entonces sí es un factor que puede generar. Los metaanálisis no establecen si realmente ya adquirida la enfermedad aumenta el riesgo, lo establecen de manera general en el momento en que se mide, porque son estudios transversales o estudios de corte donde se ha visto esto, pero sí es lógico que esto pueda suceder. Incluso, me adelanto un poco, se propone que al final en las estrategias de vigilancia, estos pacientes obesos tal vez tengan un grupo especial de una vigilancia diferente, es decir, no como las guías lo establecen, sin displasia o con displasia a los determinados tiempos que están definidos, sino que probablemente la obesidad centrípeta, como ya se ha mencionado, es un factor de riesgo mayor y que probablemente requieran de una vigilancia más estrecha o pueda estratificarse este grupo para aumentar los periodos de vigilancia en estos pacientes. Muchas gracias. Doctor Mechueiro, ¿cuál es la presencia o la incidencia de pólipos de alto riesgo en la población obesa? ¿Es igual? ¿Es mayor que en el que tiene un peso normal? Hola a todos. Muy buenos días. Gracias por la pregunta.
Hay estudios recientes que evidencian que efectivamente la gente con sobrepeso y obesidad tiene mayor frecuencia de desarrollar adenomas. No se especifica bien si son adenomas avanzados. Recientemente, hace un mes, la revista de gastroenterología sacó un artículo muy interesante en el cual el consumo de refrescos en gente joven favorece el desarrollo de adenomas. Probablemente la gente con sobrepeso y adenoma por estos cambios en la dieta si tengan mayor predisposición de desarrollar adenomas avanzados. Ok, muy bien. Doctor Carlos Chan, el doctor Héctor López Andrade pregunta sobre la asociación de aminas heterocíclicas en cáncer de páncreas y él dice que esto pues, se debe al consumo de carnes carbonizadas. ¿Tú qué opinión tienes para el doctor? Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, eso siguiendo con el comentario de Heriberto Medina en cuanto a la dieta, bueno, yo hablé como factores de riesgo modificables la obesidad, que es lo que nos toca hoy, pero sin duda hay otros factores de riesgo importantes, y entre ellos es la dieta, la vida sedentaria, la falta de ejercicio y otros. En cuanto a la dieta y estas aminas heterocíclicas o aminas aromáticas heterocíclicas, se ha visto que se desprenden más en carne mucho más quemada o más hecha directamente en la lumbre, de tal manera que la típica carne asada que a todos nos gusta ir, que es directamente sobre el fuego, sobre las brasas, esa es la más peligrosa, y mientras más quemada está, más producción de estas aminas heterocíclicas que sí se han asociado a desarrollo de cáncer. Entonces, cualquier alimento, o más bien cualquier alimento de origen animal que está muy quemado puede producir estas aminas heterocíclicas, y sin duda se han asociado a cáncer de páncreas. Entonces la recomendación es no comer este tipo de carne muy asada, y se ha visto que cuando no está muy quemada no produce estas aminas. Y haciéndote otra pregunta para que sí sea sobre el tema de obesidad. Siguiendo la idea que nos dejó al final Angélica, ¿el tamizaje para cáncer de páncreas en obesos tiene que ser más intenso? A mí esa es una muy buena pregunta, y la respuesta sería no, porque la obesidad pues es algo demasiado prevalente, y la asociación pues sí es importante, pero hay otros factores. Las enfermedades genéticas, todas las que son el síndrome de Lynch, Peutz-Jeghers, todas las poliposis, los síndromes de Mola, melanoma y otros, sí se asocian a cáncer de páncreas. Y esos son los que puede uno hacer un tamizaje más temprano, porque el riesgo es mayor. No se diga cáncer de páncreas hereditario, pancreatitis crónica hereditaria. Pero obesidad como tal, pues es un factor, sí es un factor de riesgo difícil de medir, como sería el tabaquismo y como sería otros factores ambientales. Entonces habría que hacer el tamizaje en prácticamente toda la población. Lo veo muy difícil, y la incidencia no es tan alta como para meritar eso. Muchas gracias. Doctor Federico Roche, la doctora Alma Georgina Castañeda nos pregunta, si, tomando en consideración el cáncer de vía biliar en Oriente y la menor incidencia de obesidad en este grupo etario, ¿cuál sería su opinión al respecto de por qué tienen más cáncer de vía biliar allá si son gente menos obesa? Y yo le agrego a la pregunta de la doctora Castañeda que también se sabe que la enfermedad grasa del hígado asociada a trastornos metabólicos también se produce en gente delgada. ¿Tendría algo que ver esto entre relación de no obesos y el cáncer de vía biliar en Oriente? Tienes tu micrófono apagado, Federico. Bueno, mientras prende su micrófono el doctor Federico Roche, doctor Carlos Solís, ¿el manejo de la enfermedad grasa del hígado asociado a trastornos metabólicos mejora el riesgo del cáncer de hígado? Sí, buenos días, doctor Raña. Efectivamente,
sí, el mejorar todo el componente del síndrome metabólico, por supuesto que disminuye el riesgo asociado, vinculado al desarrollo de hepatocarcinoma. Como lo planteé en mi presentación, este riesgo se ha visto incrementado posiblemente desde la niñez, y hoy día pues es bien sabido de todos nosotros que tenemos un grave, un serio problema de obesidad infantil, y por supuesto relacionada a esa obesidad y otros factores también, pero principalmente al síndrome metabólico en niños. Así que por supuesto hacer estrategias específicas para contrarrestar todos los componentes involucrados en síndrome metabólico contribuirán de alguna manera a la disminución de la esteatohepatitis, por supuesto de los casos de cirrosis hepática y por supuesto de los casos de hepatocarcinoma, vinculado todo eso a una cascada que está en relación directa con obesidad. Bueno, Federico, ahora sí tu respuesta, por favor. Bueno, indiscutiblemente que estamos ante un grupo poblacional diferente al de Oriente, de Occidente. En Oriente, sin lugar a dudas, el tipo de alimentación influye poderosamente, sobre todo por la exposición a carcinógenos, como ya lo comentaron el doctor Medina y el doctor Chang. Y esa es una relación directa que existe. Y por otro tipo también existen factores genéticos asociados a este grupo poblacional. Es precisamente en todo lo que es en Asia donde mayores estudios se han hecho sobre investigación de la influencia genética de diferentes genotipos y de diferentes genes en la producción, sobre todo de enfermedades asociadas al cáncer. Y en la India, por otro lado, sí se ha relacionado directamente con la asociación de parasitosis que invaden la vía biliar. Creo que esos son los dos factores, aunque este tipo de población no tiene obesidad efectivamente. Y considero que lo que tú mencionaste hace un momento de que hay obesos que se comportan en forma agresiva y delgados que se comportan como enfermedad hepática crónica, debe ser estudiado indiscutiblemente. Muy bien. Heriberto, si a ti alguien te diera el poder de bloquear alguna de las múltiples sustancias que favorecen la carcinogénesis, ¿cuál escogerías tú porque tuviera el mayor impacto? Estamos hablando de biología molecular, Ricardo, sin ninguna duda la leptina es probablemente el foco inicial que se ha estudiado entre la relación de obesidad y cáncer. Hay dos grupos, como lo mencioné en la fisiopatogenia. Por un lado es el desequilibrio entre estas adiponectinas, entre adiponectina y leptina, y por otro lado es la inflamación crónica. Se ha visto, por ejemplo, que por otro lado la utilización de antiinflamatorios reduce la incidencia de algunos cánceres, específicamente el colorectal. Entonces, el de Barrett también en esófago se ha visto que el uso de AINES reduce el riesgo. Entonces, es muy interesante que tanto bloquear la inflamación por un lado y posiblemente en el futuro bloquear la leptina pueda disminuir el riesgo de cáncer. Muy bien, tenemos 2 minutos en nuestro cronógrafo en la pantalla. Les pediría a cada uno de ustedes un breve mensaje al respecto de su tema para nuestro auditorio. Heriberto. Sí, rápidamente, bueno, que todo mundo le quede claro la relación entre obesidad y cáncer y que desde el punto de vista de salud pública, lo más importante para esto es mantener un índice de masa corporal en límites normales. Angélica. Yo creo que es lo más importante. Hay factores que están bien definidos como que son modificables porque el cáncer es multifactorial, pero son factores modificables que nosotros podemos tratar y la obesidad es uno de estos. Así que debemos promover que primero sí tiene un factor de impacto en la etiología del cáncer, diferentes unos más y otros menos, pero es importante y que podemos modificarlo con el estilo de vida, modificándolo y disminuyendo nuestro índice de masa corporal. Arturo. Una medida eficaz, hacer ejercicio. Esa es la mejor medida que podemos hacer. Gracias. Carlos. 2 palabras, nada más, dieta y ejercicio.
Federico, tienes tu micrófono apagado. Recordar que la litiasis vesicular es una enfermedad de alta prevalencia y que la larga evolución, si se encuentra asociado precisamente a sobrepeso, obesidad, debe ser tomada en cuenta para detectar cánceres de la vesícula biliar. Carlos. La obesidad Carlos Solís, claro. Sí, gracias. La obesidad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de hepatocarcinoma, así que hay que implementar las medidas necesarias para evitar esto y evitar el riesgo de desarrollo. Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus pláticas y sus comentarios. Nos despedimos de este módulo. Los invitamos a que continúen con nosotros en esta Regional Sur que está siendo muy interesante. Muchas gracias.